Continuando con el tema 6 de la empresa, vimos que para ejercer el jus variandi debe cumplirse estas tres condiciones: razonabilidad, inalteración de la modalidad esencial del contrato y no puede afectar los intereses morales o materiales del trabajador. Si pasa que cualquiera de esas tres condiciones no se cumple, entonces si se realiza la acción de manera unilateral por el empleador, estamos delante de un abuso del jus variandi. Y para eliminar el abuso del jus variandi, lo que se recomienda es que en vez de hacer una orden unilateral, el jefe de la empresa, en caso de que pueda afectar los intereses del trabajador, en caso de que pueda alterar una condición esencial del contrato o que no fuera totalmente razonable, se recomienda que haya una revisión de contrato. Y entonces, tenemos que, en cualquier cambio que se vaya a realizar, es importante destacar que se pueda realizar cualquier cambio en el contrato. Lo único que no se puede afectar, según ya lo hemos visto en el tema 4 de la irrenunciabilidad de derechos, lo que no se puede afectar es el orden público laboral, que es el mínimo. Pero cualquier cambio al contrato se puede hacer de mutuo consentimiento siempre y cuando esté por encima de ese mínimo. Y en este sentido, existe jus variandi con relación al puesto de trabajo cuando hay un cambio dentro del mismo puesto de trabajo. Por ejemplo, si tú eres abogado en un bufete de abogados y te pasan de abogado junior, que eres abogado junior recién graduado, y te pasan de un departamento como litigio, te pasan al departamento de contrato o te pasan al departamento de derecho administrativo, ese cambio es normal siempre y cuando tú conserves tu puesto de trabajo. Ahora bien, si a ti te van a, tú eres, por ejemplo, ahora mismo supervisor y te van a bajar a un puesto normal donde ya tú no eres supervisor, eso para realizarlo lo pueden hacer, pero para eso necesitan el concurso del trabajador y debe haber una revisión de contrato. Por tanto, hay jus variandi cuando hay un cambio unilateral a una tarea dentro del mismo puesto de trabajo. Por ejemplo, si tú eres secretaria y te mandan de secretaria del departamento legal al departamento de contabilidad, eso lo pueden hacer si te preserva el mismo puesto de trabajo y simplemente te cambias de departamento. Y por tanto, ahí simplemente ese puesto, ese cambio de puesto se puede hacer por jus variandi. Lo que no pueden hacer es que si tú eres, estás trabajando, por ejemplo, en un puesto superior, tú eres ya un vendedor, por ejemplo, de calle, que tú tienes clientes en tu cartera, no te pueden poner que ahora tú vas a vender por teléfono en un puesto inferior. Para hacer eso, lo pudieran hacer, pero tienen que tener el concurso del trabajador y eso se hace mediante una revisión de contrato de mutuo acuerdo. En segundo lugar, se puede hacer en cuanto al tiempo, cambiar la hora de almuerzo siempre y cuando no le crea un perjuicio al trabajador, como ya vimos anteriormente, pero no se puede cambiar la hora de entrada y de salida porque ya dijimos que esa hora de entrada y salida es una condición esencial del contrato según la jurisprudencia. Pero se puede hacer el cambio. ¿Cómo se hace? A través de una revisión de contrato. Empleador y trabajador se ponen de acuerdo y firman que están de acuerdo que el trabajador, en vez de ingresar a las 8 de la mañana, va a entrar a las 8:30 de la mañana, pero saliendo un poquito más tarde. O viceversa. En vez de entrar a las 8 de la mañana, va a entrar a las 7, pero en vez de salir a las 5 de la tarde, va a salir a las 4. Esos cambios se pueden hacer, pero de común acuerdo. No de manera unilateral. De manera unilateral pudiera cambiar la hora de almuerzo siempre y cuando no le cause un perjuicio material. Y en cuanto al lugar de trabajo, puede haber un jus variandi, cambiarte, por ejemplo, tú estás trabajando en un tercer piso de un local y tú trabajar en el primer piso. Eso es muy válido. O simplemente tú estás trabajando en una sucursal. Por ejemplo, si estamos hablando del Banco
Popular, trabajar en la sucursal de la López de Vega y después te cambian a la Winston Churchill, ese cambio se puede hacer de manera unilateral porque no implica un cambio de residencia. Sin embargo, si tú estás trabajando, por ejemplo, en una sucursal de Herrera y tú vives en Herrera y te mandan a trabajar para el otro lado del puente en Los Minas, evidentemente que ese cambio no se puede hacer porque ese cambio implica un mayor gasto que tú vas a tener y mayor tiempo en trasladarte a ese lugar y por tanto ese cambio para hacerlo y mantenerlo válido necesita el consentimiento del trabajador. En definitiva, hay jus variandi, se puede hacer de manera unilateral el jus variandi si cumplimos las tres condiciones: razonabilidad, que no altere la condición esencial del contrato y no afecte los intereses materiales o morales del trabajador. Si no se cumplen esas tres condiciones, se pudiera hacer el cambio, pero siempre y cuando cuente con el concurso del trabajador, el mutuo acuerdo del trabajador. Además de esto, que es el jus variandi ordinario, que ya todos conocemos, también el Código de Trabajo establece el jus variandi de excepción. ¿Qué es el jus variandi de excepción? Es que en el artículo 97 del Código de Trabajo, ordinal octavo, artículo 97, ordinal octavo, que trata sobre las faltas sobre las cuales un trabajador puede dar por terminado el contrato por dimisión justificada y por tanto pagándole prestaciones, considera que un trabajador podrá dimitir de la empresa si el empleador le exige al trabajador realizar un trabajo distinto de aquel que está obligado por el contrato. Y aquí viene la salvedad, salvo que se trate de un cambio temporal a un puesto inferior en caso de emergencia, con disfruta del mismo salario correspondiente a un trabajo ordinario. Es decir, que este ordinal octavo del artículo 97 implícitamente contiene lo que se llama el jus variandi de excepción. ¿Qué es el jus variandi de excepción? El jus variandi de excepción es cuando el empleador, en un caso de emergencia, cambia o le exige al trabajador realizar una labor diferente a la que es contratada, siempre y cuando ese cambio sea por este momento de emergencia y manteniéndole el mismo salario que tenía anteriormente. Y este caso es, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa viene un ciclón y se requiere que todos los trabajadores de la empresa ayuden a resguardar los bienes de la empresa para que el ciclón no afecte. Entonces, bueno, todos los trabajadores pueden cargar muebles, poner cinta pegante y ayudar a un trabajo que no es el ordinario, pero por el momento de la emergencia y siempre y cuando sea por ese momento y el trabajador siga ganando el mismo salario. Eso igual pasa cuando hay, por ejemplo, un conato de incendio y todo el mundo dentro de la empresa ayuda a cargar agua para apagar el incendio. Entonces el empleador puede obligar al trabajador a que ayude a socorrer la emergencia siempre y cuando le pague al trabajador el mismo salario que tenía que venga. Entonces, en definitiva, el poder de dirección lo tiene el empleador. En ese poder de dirección debe tratar de cumplir los fines de la empresa y debe resguardar los derechos del trabajador, derechos patrimoniales y personales del trabajador. Igualmente, dentro de este poder de dirección existe el jus variandi. Este jus variandi debe hacerse de manera razonable, no alterar las condiciones esenciales del contrato, ni causar un perjuicio material del trabajador. Si ese cambio se realiza por cuestiones que no son la forma unilateral, estamos en ausencia de jus variandi. ¿Cuáles son estos? Los cambios por ley, cambios acordados de mutuo acuerdo, cambios por los usos o cambios implícitos en la naturaleza. Para hacer el cambio por jus variandi debe cumplirse los tres requisitos: razonabilidad, inalterar, no crear las modificaciones esenciales del contrato y no alterar los intereses materiales o morales del trabajador.
Si se realiza esos cambios y altera alguna de esas tres condiciones, lo recomendable es que se haga a través de una revisión de contrato. Además de esto, está el variante de excepción, que es cuando en un caso de emergencia el empleador le exige al trabajador hacer un cambio del servicio prestado siempre y cuando le mantenga el mismo salario que devengaba el trabajador. El segundo poder que tiene todo jefe de la empresa es el poder reglamentario. Este poder reglamentario está contenido en el Código de Trabajo, artículos 129 a 134. Según este poder reglamentario, el empleador o el jefe de la empresa tiene la potestad de reglamentar la vida a lo interno de la empresa, reglamentar cómo en la empresa los trabajadores van a prestar servicio, en la forma, en el modo en que los trabajadores van a prestar servicio. ¿Y cómo se realiza este poder reglamentario? Se realiza a través del reglamento interior. El reglamento interior de trabajo es definido por el artículo 129 del Código de Trabajo como un conjunto de disposiciones obligatorias para el trabajador y empleadores que tiene por objeto organizar la labor a lo interno de la empresa. Este reglamento interior es un documento que realiza el empleador de manera unilateral. El empleador lo formula y lo puede modificar de manera unilateral siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo. ¿Y cuáles son estos requisitos? Hay unos requisitos, unas condiciones de validez, de fondo y de forma. Requisitos de fondo y requisitos de forma. ¿Cuáles son los requisitos de fondo? Bueno, que el contenido de este reglamento interior no viole los preceptos establecidos por la ley, no viole el convenio colectivo, no viole el orden público ni los contratos individuales de trabajo. En segundo lugar, debe cumplir los requisitos de forma. ¿Y cuáles son los requisitos de forma? Es que el artículo 133 del Código de Trabajo establece que el reglamento interior debe imprimirse o escribirse en forma legible, fijarse en un lugar visible del establecimiento y debe depositarse 2 ejemplares ante el Ministerio de Trabajo. Como ustedes pueden ver, el código no exige que el Ministerio de Trabajo lo apruebe. Sin embargo, es un uso del Ministerio de Trabajo aprobar el reglamento interior. Yo no estoy de acuerdo con esto. El reglamento interior simplemente se deposita y no tiene por qué regularse, y por tanto el empleador solamente lo puede depositar. Ahora bien, lo que hace el Ministerio de Trabajo es que lo revisa y al final no lo registra formalmente. Esto es una práctica legal, pero se utiliza. ¿Cuáles son los temas que contiene el reglamento interior? El artículo 131 enuncia cuáles son los temas. Condiciones generales de la empresa, normas sobre las cuales la ejecución del contrato en la empresa se va a realizar, reglas de orden técnico, horas de inicio y de fin de la jornada, día y hora fijada para la limpieza, indicaciones para evitar los riesgos profesionales, indicaciones de trabajo de carácter temporal y transitorio, y hay lugares de pago, disposiciones disciplinarias y forma en que se aplican, disposiciones que el empleador estime conveniente para reglamentar el trabajo. Por tanto, estos son los temas generales que deben ser contenidos en el reglamento interior.
Por último, tenemos el poder disciplinario. El poder disciplinario es el poder que tiene el jefe de la empresa para mantener la disciplina a lo interno de la empresa. En virtud de este poder, el empleador puede sancionar las inconductas que tenga cualquier trabajador. El Código de Trabajo contiene varias medidas disciplinarias que puede tomar el empleador. Entre ellas están las reguladas en el artículo 42 y artículo 88 y siguiente del Código de Trabajo. Vamos a ver. El artículo 42 señala: el empleador solo puede aplicar las siguientes medidas disciplinarias. Primero, amonestación. Segundo, anotación de faltas con valoración de su gravedad en el registro del trabajador. Y por último, dice el artículo 42, parte final, se establece tales medidas disciplinarias sin perjuicio del derecho del empleador a ejercer las que acuerda el artículo 88 en el caso de que hubiera lugar a ello, que es el despido justificado del empleador. En definitiva, el Código de Trabajo contiene 3 medidas disciplinarias. La amonestación verbal, artículo 42, original primero. La amonestación escrita, que es esta de anotación de falta con valoración de su prueba, que es lo mismo que mandarle un memo escrito al trabajador donde se indica que está incumpliendo una falta. Y por último, el código contempla el despido, que es la terminación del contrato sin responsabilidad por el empleador por una falta cometida por el trabajador. Este despido lo vamos a ver ya en el derecho del trabajo 2. Adicionalmente a esto, están las sanciones positivas, y las estoy incluyendo aquí como medida disciplinaria, y es que el empleador puede crear una serie de incentivos para motivar que los trabajadores vayan y cumplan mejor sus obligaciones. Por tanto, por ejemplo, un empleador, para fomentar que los trabajadores lleguen puntual al trabajo, puede fomentar un bono por llegar temprano a la empresa. Entonces, si el trabajador, por ejemplo, llega en la quincena todos los días a tiempo, el trabajador le puede dar una determinada suma de dinero, 1,000 pesos, por llegar temprano. Entonces, bueno, si el trabajador llega temprano todos los días, se gana el bono de 1,000 pesos. Si no llega temprano todos los días, no cumple con ese requisito, entonces no se le paga y por tanto es una sanción indirecta que el trabajador, al no ganarse ese bono, está perdiendo y por tanto es lo que nosotros denominamos sanciones positivas. Aquí acaban los 3 poderes del empleador: el poder disciplinario, el poder reglamentario y el poder de dirección. Vamos a dejar hasta aquí para ir a un último punto que vamos a ver, que es la cesión de empresa como último punto de este tema número 6 que vamos a ver a continuación.